Amada Iglesia del Señor, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Pues hermanos, una vez más agradecido porque en Dios nos permite la vida y agradecido también con nuestros hermanos que hoy nos permiten utilizar este espacio que corresponde a ellos. Hermanos, me dirijo a ustedes para tomar, hermanos, este espacio, este tiempo y poder hablar un poco de la palabra del Señor. Por ahí durante la escuela, hermanos, se mencionaba el tema sobre la descendencia de Caín y yo no me voy a meter en el tema, solo quiero comentar, hermanos, que hay que recordar que la descendencia de Caín en su momento, hermanos, tiene una tendencia natural a hacer todo lo contrario a la voluntad divina. Y se mencionaron algunos aspectos, por ejemplo, se considera que es el primer, ya lo decía mi hermano José, es el primer polígamo de la Biblia, ahí en el capítulo 19 el verso 19 del capítulo 4, se habla de esas dos mujeres, hermanos, que tuvo Lamec, y que fueron Ada y la otra Sila. Y también, hermanos, ustedes van a ver, por ejemplo, la actitud que tiene la descendencia de Caín, por ejemplo, en este caso Lamec. Si leemos el verso 23 y el verso 24, se vanagloria del asesinato. Y eso es algo que identificó a la simiente de Caín como una simiente a la que, hermanos, con la que se conforma la descendencia de los hijos de los hombres. Entonces, el proceder de esa simiente, hermanos, pues no fue acorde a la voluntad de Dios. Y derivado de esa situación, el mismo Dios, hermanos, permite lo que dice el verso 25, que Adán una vez más conozca a su mujer y nazca aquel que habría de ser de alguna manera el padre de la descendencia de los hijos de Dios, hermanos, que es en este caso Set, de donde viene Enos y toda la descendencia que tuvo esa situación, hermanos, hasta los tiempos de Noé, y después se abre otro espacio. Entonces, nada más como una, hermanos, explicación breve, porque yo quiero en esta ocasión, hermanos, abordar el tema que he preparado para este momento, hermanos, y es el hablar de el olor suave, hermanos. La ofrenda de olor suave, que pues en el contexto de esta lección también se toma un poco, hermanos, cuando se menciona en el cuaderno, en el párrafo cuarto, en donde se dice que el rechazo de la ofrenda de Caín se debió a sus malas obras y no a la naturaleza del sacrificio. Es verdad, hermanos, que cuando hablamos de ofrenda de olor suave, es todo aquello que Dios viene a ver con agrado cuando los hombres ofrecen a Él lo que de su corazón ha nacido. En un momento nuestro Dios lo establece a través de su ley, pero en otro momento también nace del deseo del corazón que pretende verdaderamente agradar a Dios. Dios, hermano, siempre mirará con afecto y con agrado todo aquello que el ser humano le ofrece y que va implícito el sentir del agrado de hacerlo. Cuando hablamos de esta ofrenda de olor suave, vamos a empezar por entender un poco que Dios, cuando establece sus leyes, Él pone, hermanos, un orden del culto que según lo reza la carta a los Hebreos. Vamos a buscar la carta a los Hebreos en el capítulo 9 y de aquí partiremos para construir y enlazarnos al pensamiento que se da en el tiempo de Abel y Caín, y nos vamos a encontrar un poco en esa conexión de saber por qué Dios miró con agrado, hermanos, a Abel y no a Caín. Algunas ocasiones se ha pensado que lo que le ofrece Dios, a Dios Caín no era bueno, que le ofreció una ofrenda, hermanos,
en malas condiciones. Yo les recuerdo que la tierra estaba, hermanos, recién creada. Los hombres no tenían mucho tiempo sobre la tierra. La tierra se ha ido defeccionando a través del tiempo. Y si leyéramos el capítulo 4 del libro del Génesis, vamos a ver que cuando después de que Caín comete esa falta y mata a su hermano, el mismo Señor lo sentencia de que la tierra ya no le iba a dar su fuerza. Pero cuando a Caín ofrece su ofrenda a Dios, esa ofrenda, todavía la tierra, hermanos, tenía una condición especial y no podríamos pensar que aquella situación era, hermanos, una ofrenda deplorable, mala, con malas condiciones. Lo que ve el Señor es otra cosa y ahorita nos vamos a poder enlazar con ese pensamiento, porque en Hebreos capítulo 9 dice la Escritura en el versículo número 1, dice así: tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. A través del tiempo, desde nuestros padres, primeros padres, el ser humano ha entendido que la honra y la gloria es a Dios. De otra forma, no entenderíamos por qué Caín y Abel ofrecieron un sacrificio a Dios. Y la verdad es que desde que el hombre estuvo sobre la tierra, entendió que aquel ser supremo, aquel creador, es el que merece toda honra, mis hermanos. Y por eso ellos, en ese propósito de rendirle ese honor y esa gloria, ofrecen ese principio que más adelante, como lo dice Pablo, cuando se establece ese culto, se regula como parte del quehacer del pueblo que habría de servir para darle a Dios la honra, de tal forma que se cumpliera cabalmente lo que dice el versículo número 6. Vamos al verso 6, ya leímos el verso 1, vamos a leer el verso 6, dice así: y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para ofrecer, para hacer los oficios del culto. Pero este oficio, este ejercicio de rendirle honor y gloria, y hermanos, y de sacrificar y de ofrendar, lo tenían en el corazón presente desde los primeros hombres sobre la tierra. Nosotros vamos a ver más adelante que cuando, hermanos, sucede el diluvio y de nueva cuenta comienza la situación de volver a tener a los hombres, hermanos, en esta tierra, Noé ofrece también sacrificio. Dice el capítulo 9 del libro del Génesis, capítulo 8 del libro del Génesis, después de que, hermanos, el diluvio pasa, dice la Escritura, el verso número 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor de suavidad. Hermanos, ese olor de suavidad es cuando el Señor percibe con agrado lo que los seres humanos le ofrecen. Desde los tiempos remotos, desde nuestros primeros ancestros, nuestros primeros padres, que tuvieron la conciencia de que a Dios habría que rendirle ese culto, mis hermanos. Por eso Caín y Abel ofrecen aquello, y con el pasar del tiempo todo esto va tomando forma, de tal suerte que hasta nuestros días, nosotros hoy también, teniendo un culto establecido, le rendimos a Dios el honor y la gloria que solo Él merece y para el cual, hermanos, el Señor nos puso sobre la tierra. Lo vamos a ver un poco más adelante con otros textos. Y durante esos sacrificios, la ofrenda, el olor suave de las ofrendas que, hermanos, el hombre le presenta a Dios, tienen que ver con el asunto de cómo se lleva a cabo, hermanos, con qué intención se hace, porque cualquiera puede sacrificar
hermanos, hacer algún intento de sacrificio, como sucedió en los tiempos del profeta Elías y los profetas de los Baales. Aquellos pretendían sacrificar, pero no pudieron hacerlo y la respuesta no llegó. Y aunque no era para el Dios verdadero, ellos pretendían hacer algo en donde querían rendirle culto a un Dios, a un supuesto Dios de ellos. Pero el Dios verdadero, cuando ve el corazón, y como en el caso de Elías, el Señor mira la intención de este hombre, pues lo que hace aquel, hermanos, es grato a los ojos de Dios. Dice el libro de Levítico, vamos a buscar el libro de Levítico para, hermanos, ver unos pasajes que en donde se nos va a hablar, donde Dios nos dice cómo es que esa ofrenda de olor suave llega hasta la presencia de nuestro Dios. Capítulo 3 del libro de Levítico, dice la Escritura, leeremos primeramente el versículo número 3, dice así: luego ofrecerá el sacrificio de paces por ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor suave a Jehová. Dentro de las leyes rituales establecidas por el Padre, él, hermanos, establece que en los sacrificios y lo que se le ofrecía a él, el ser humano tenía que presentar las cosas gratas de tal forma que llegaran a su presencia con esa característica de ser una ofrenda, como dice aquí, de olor suave, mis hermanos. Olor suave quiere decir que fuera grata, que fuera aceptada, que fuera, hermanos, reconocida por Dios, y que permitiera que de esta forma el ser humano viniera a tener el reconocimiento de Dios de que estaba haciendo lo correcto. Mis hermanos preguntaban durante la escuela cómo es que Dios no miró de manera grata la ofrenda de Caín. Pues ya lo explicaba mi hermano con el ejemplo de Elías y de los profetas de los Baales, donde la respuesta no llegó, y en el caso de Elías sí. Aquí, hermanos, cuando el Señor ve con agrado lo que el ser humano hacía, ese olor subía a su presencia, y no porque tuviera que estar oliendo y decir huele rico, sino porque, hermanos, el Señor miraba con agrado lo que aquí ellos hacían, y que Él instituye en esas leyes para que el hombre le rinda el honor y la gloria. Hoy nosotros, al tiempo que nos toca vivir, también tenemos una responsabilidad de reconocer al Señor. Decía el rey David en el libro de los Salmos, en un salmo muy hermoso que es el Salmo 115, en aquellas palabras que él plantea, dice de la siguiente manera: y es que cuando los seres humanos estamos sobre la tierra y en nuestra creación, el propósito, hermanos, es que nosotros le rindamos a nuestro Creador el honor y la gloria. Ese es el propósito de estar en esta tierra. Y en el futuro, cuando se establezca la vida eterna, ese será el propósito, de darle a Dios el honor y la gloria. Porque dice el rey David también en los Salmos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en el Salmo 148, si ustedes lo leen de manera detenida, se van a dar cuenta que, hermanos, ese salmo habla de que toda la creación le tiene que rendir a Dios el reconocimiento. Salmo 115, verso 1 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y desde el principio el ser humano ha tenido, hermanos, el deber de rendirle a Dios el honor y la gloria, pero lo tiene que hacer con una característica muy especial. Esa característica es la que determina qué cosa es grato delante de Dios y qué cosa no le es grato.
Dice el apóstol Pablo, cuando en la carta a los Corintios menciona estas palabras, dice en la segunda a los Corintios capítulo 9, versículo número 7, dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquel que lo hace con el corazón, aquel que hace las cosas, hermanos, para honrar a Dios de manera total, habrá de ver el Señor su ofrenda de manera correcta, como le sucedió en los tiempos en que Dios establece este orden del culto y que le pide al pueblo que todo lo que ofrezca se tiene que convertir en una ofrenda que provoque olor suave, que provoque, hermanos, el reconocimiento de Dios por el proceder de aquellos. Y entonces empezamos a encontrar cómo fue lo que pasó con Caín y Abel, y nos damos cuenta que, hermanos, el corazón de Abel fue un corazón sincero, fue un sacrificio, hermanos, hecho de manera voluntaria, de manera, hermanos, desinteresada, de una manera transparente. Pero en el caso de Caín no fue así. No, hermanos, no provocó el reconocimiento de Dios, y por eso su propio corazón, hermanos, hace que Caín se convierta y que pierda el control de sus emociones y, hermanos, se convierta en el primer homicida de la historia de la humanidad. A través del tiempo, los seres humanos, cuando se enfrentan a la situación de darle el reconocimiento a Dios, se enfrentan a la misma disyuntiva que en este caso tuvo Caín, porque pudo haber hecho, si nosotros leyéramos en el libro del Génesis, en los textos que ya sobradamente nuestro hermano explicó, cuando se le señala a Caín, dice la Escritura en el capítulo 4, dice el verso número 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Perdió el control de sus emociones, porque el resentimiento, el coraje, la ira y todo aquello que vino sobre su corazón por no haber sido aceptado en lo que estaba haciendo, le provocó una frustración mayor. Hoy día nosotros también tenemos que reconocer que si queremos hallar gracia y que lo que le ofrecemos a Dios sea acepto delante de Él, tiene que ser, hermanos, y tiene que tener la característica de ser una ofrenda de olor grato. Todo lo que hagamos en nuestra vida para honrar a Dios tiene que tener algo que el Señor vea en nosotros y que sea grato delante de Él. No porque Él necesite lo que nosotros hagamos, al final Dios no necesita de nada de nosotros. Lo que Él mira en el corazón de los hombres, en nuestras actitudes, en lo que hacemos para honrar su nombre, es nuestro proceder, nuestra forma de hacerlo. Hay quienes pudiéramos estar cayendo en un error, que movidos por la costumbre solamente, hermanos, cantemos sin sentirlo. Habrá algunos que estemos en el culto sin está nuestro cuerpo, pero nuestra mente no. Habrá quienes, hermanos, cuando pongan su ofrenda en el alfolí, lo hagan, hermanos, deteniendo el dinero, la moneda, porque sienten que se les está escapando una riqueza. Habrá quienes en su momento, hermanos, cumplan con las fiestas, o algunos que cumplamos con las fiestas meramente por formulismo. Y entonces el olor que provoca el proceder del ser humano delante de Dios no es grato, hermanos. El Señor demandó que todo lo que se le ofrece tiene que provocar esto, hermanos, un olor grato delante de Él, y no por el olor en sí mismo. O sea, no para, hermanos, de alguna manera utilizar nuestro sentido del olfato, sino para que el Señor perciba en nuestro proceder que lo que estamos haciendo, lo que hace el hombre, tiene que tener la característica de ser verdaderamente hecho con el corazón. Allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 29,
Hay tres textos que menciona Moisés y los tenemos aquí, hermanos, en la pantalla. Dice la Escritura en el verso 18, y quemarás todo el holocausto, quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto a Jehová, olor grato, es ofrenda quemada a Jehová. No estamos hablando propiamente del olor como tal, porque si nosotros habláramos de quemar, hermanos, carne, no importa si es de humano, si es de animal, yo les aseguro que el olor que provoca, hermanos, la carne quemada, podría ser no grata o no agradable al olfato. Lo que sucede es que cuando Dios le pide a su pueblo que lo que haga tiene que tener esa característica que el Señor lo vea grato, es porque, hermanos, cuando se ofrenda, cuando se le ofrecía a Dios, se le pedía que lo hiciera, hermanos, de una manera totalmente voluntaria y con alegría. Dice, después el verso 25, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder sobre el altar en holocausto por olor agradable delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Y de nueva cuenta se vuelve a utilizar el término olor agradable. Y es, hermanos, la aceptación de la forma en que los hijos de Dios hacen las cosas o debieran de hacerlas. Y de esta forma Dios establece ese reglamento del culto en donde le pide a su pueblo que implícitamente en todo lo que haga lo tiene que hacer con hermanos, con alegría, como lo dijo el apóstol Pablo. En el verso 41 de Éxodo 29 dice así: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová. Dios le pidió a su pueblo hacer las cosas con voluntad, mis hermanos, con esa determinación de hacerlo para honrarlo. Allá vamos a ver un pasaje, hermanos, en el libro de uno de los profetas menores, en donde Dios le reclama a su pueblo, haciéndole ver cómo estaba haciendo las cosas mal. Cuando el Señor habla de honra, dice Malaquías capítulo 1, vamos a ver el versículo número 6, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos pone en el contexto de entender que lo que Él establece tiene que, hermanos, ir plegado totalmente, hermanos, pletórico del reconocimiento a Dios. Tiene que ir totalmente, hermanos, lleno de ese reconocimiento. Porque no importa si el sacrificio era, hermanos, perfecto en la condición como tal, pero si el corazón era malo, de nada servía el sacrificio. Cuando comparamos la ofrenda de Caín, la Biblia no lo menciona, pero ya bien decía nuestro hermano José dentro de los comentarios, siempre surgen algunas opiniones. Y lo que toma de la tierra Caín pudo haber sido una ofrenda, hermanos, que tenía las características físicas de ser algo que fuera bueno, pero el problema no era si lo que ofreció físicamente era bueno. El problema descansó en el hecho de que su corazón era malo. Cuando el hombre no pone o no ponía esa intención dentro de lo que le hacía a Dios, fue defeccionando al pasar del tiempo las cosas y fue perdiendo de vista lo que era grato delante del Padre. Y entonces Dios, hermanos, establece un reclamo al pueblo, como lo dice allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 1, cuando nuestro Dios, hermanos, le dice a su pueblo que ¿para qué a mí, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinierais a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación. Hermanos, el rey Salomón decía que las moscas hacen heder el perfume del perfumista. Y cuando el pueblo perdió de vista lo que era grato, en primera instancia, como Caín, muchos perdieron, hermanos, el sentido de hacerlo para honrar a Dios. Y con el paso del tiempo no solamente se tradujo en el hecho de una actitud equivocada, sino que llegó el momento en el que incluso ya buscando un beneficio propio, dice el profeta Malaquías que le ofrecían a Dios, hermanos, animales perniquebrados, animales, hermanos, con muchos defectos. Y el Señor por eso le reclama: si ustedes me consideran que soy padre, ¿dónde está la honra que ustedes me ofrecen? ¿Dónde está el reconocimiento que ustedes me dan? Y si soy Señor, dice el texto, ¿verdad? Dice, si soy Señor, ¿qué es de mi temor? El pueblo perdió de vista todo eso. Caín lo perdió de vista desde un principio porque su corazón estaba lleno, hermanos, de ese sentimiento equivocado que lo llevó a perder de vista el reconocimiento de Dios. Y al paso del tiempo esto también le pasó al pueblo. Y si lo trasladamos para nuestro tiempo, nosotros deberíamos de tener cuidado, porque también en el tiempo presente nosotros no podemos decir que somos mejores que el pueblo y podemos caer en el mismo error. Es a través de Cristo que nosotros alcanzamos la oportunidad de que nuestra vida venga a ser tomada en cuenta por Dios. Y en el sacrificio que hace Jesús, mis hermanos, Jesús se convierte en ese pontífice que, hermanos, entra a la diestra del Padre, que se convierte en hermanos, en ministro de ese santuario verdadero y que, hermanos, se presenta con algo que habría que ofrecer. Y eso que ofreció, hermanos, Cristo es el ejemplo del olor suave más grato delante de Dios. Dice la Escritura que hallado en su condición de hombre, Jesús fue, hermanos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice el apóstol Pablo, Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El ejemplo de Jesucristo es el ejemplo que la iglesia en el tiempo tiene que tomar para poder ofrecerle a Dios las cosas que son gratas. Y el ejemplo de Caín y el ejemplo del pueblo en el pasado se convierten en las cosas que debemos nosotros de cuidar para no equivocarnos y perder de vista que a Dios lo que le agrada es el corazón sencillo. Dice el profeta Isaías, vamos a buscar allí en el profeta Isaías, en el capítulo 66, en las palabras de este varón, encontramos lo que el Señor espera cada vez que nosotros le ofrecemos algo. Y ahorita quiero hacer una reflexión muy especial. Dice Isaías, capítulo 66, dice el verso número 1. Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Quisiera pensar, y no porque lo diga la Biblia, sino por lo que sucede con Abel, que cuando Abel ofrece, hermanos, aquel sacrificio a Dios, lo hace con su corazón pensando en Dios, que lo hace, hermanos, con la intención de darle reconocimiento a ese ser supremo. Y el Señor mira en el corazón de Abel una sencillez
de ofrecerle a Dios, hermanos, de esa forma. No miró propicio a Caín porque fue todo lo contrario. Cuando nosotros miramos la sencillez de Jesús como ejemplo de nuestra vida, tenemos que tomar, hermanos, en cuenta lo que Él hizo. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, dice la Escritura que ese sudor, esa, hermanos, aflicción carnal, corporal que tenía por lo que iba a atravesar, lo lleva a un punto de decir, Señor, si puedes hacer que pase de mí este vaso, e inmediatamente la sencillez, hermanos, habla por él y dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el tiempo presente ese ejemplo a nosotros nos debe de servir para analizar si lo que le ofrecemos a Dios lo hacemos de corazón. El olor suave provenía de diversas ofrendas, de diversas formas de reconocer al Padre, a través del holocausto continuo, a través del sacrificio de paces, a través de la oblación, a través de todo lo que se le ofrecía a Dios, provenía el olor suave, porque era lo que Dios veía con agrado de aquello que se le presentaba. Hoy nosotros también, en todo cuanto hacemos, venimos a provocar que el Señor reconozca lo que hacemos o no. Si nosotros, hermanos, cantamos, ¿para quién cantamos? ¿Para Dios o para los hombres? Porque a veces pareciera ser que lo que queremos es que nos den el reconocimiento de artistas y nuestro disco de oro por haberle cantado a Dios, cuando debería de ser para que Él sea el honrado y no nosotros. Cuando depositamos, hermanos, nuestra ofrenda, según lo que dice el libro de Deuteronomio, hablando de las fiestas, hermanos, ¿lo hacemos de corazón porque el Señor nos ha bendecido? ¿O lo hacemos con pesadez como fue aquella mujer y su esposo que defraudaron el precio de la heredad y que por razón de ello perdieron la vida? O hermanos, cuando depositamos nuestras décimas, por hermanos, el corazón como en el de Caín, en lugar de ofrecer, hermanos, diezmo, ofrecemos limosna, porque limosna es una ofrenda voluntaria, y cuando hablamos de diezmo es otra cosa. Y pensamos más en nosotros que en el Señor. Cuando llega el día del sábado, hermanos, nosotros estamos ante la presencia del Padre, más obligados porque el ministro nos presiona, porque el obrero, si no vamos, hermanos, o si no nos cumplimos, nos está llame y llame, y entonces nuestro corazón verdaderamente no está provocando un olor grato delante de Dios. Lo que hizo Jesús de presentarse y de ofrecerse a sí mismo, lo hizo con el afán de mostrar que cada uno de nosotros que ahora por su sacrificio somos llamados, hermanos, lo hagamos también con el corazón. No perdamos de vista que lo que le agrada a Dios es el corazón humilde y sencillo. Recordemos la ofrenda de la viuda y del publicano, que mientras el publicano dio de lo que le sobraba, la viuda dio lo que tenía y subió justificada más que el otro. No se trata de quién da más, no se trata de quién canta más, de quién hace más. Se trata de quién lo hace, hermanos, con el corazón. En esa transición, el olor suave a Dios, hermanos, el apóstol Pablo nos dice allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El sacrificio que hace Jesucristo fue grato delante del Padre porque lo hizo pensando en darle el reconocimiento a Dios. Antes de su muerte, Jesús dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. Y a través del proceder de Jesucristo,
y todo lo que hace en esa tierra, cuando el Señor lo pone en esta tierra, Jesús, hermanos, le rinde honor y gloria al Padre por su proceder, por la forma en que actúa, por la forma en que habla, por la forma en que piensa, por la forma en que reacciona ante todas las circunstancias que, hermanos, los seres humanos le presentaron en esta tierra. Y el mismo Satanás, cuando, hermanos, le pide que se postre y le ofrece todos los reinos de la tierra. Y Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra vida en este tiempo tiene un propósito, hermanos: el rendirle honor y gloria a Dios. ¿Para quién vivimos, hermanos? Si Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, pero para poder morir en el Señor hay que vivir en Él, tenemos entonces, hermanos, que entender que cada acción de nuestra vida, cada cosa que hagamos para honrar a Dios, tiene que provenir de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, porque Jesús lo dijo, que el hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el ejemplo de Cristo nos lleva a entender que cuando hacemos las cosas bien, a Dios sube, hermanos, lo que hacemos, ese olor suave, y el reconocimiento del Padre, hermanos, viene a nuestras vidas. Preguntémonos si no estamos haciendo lo mismo que Caín, porque es un momento de reflexionar. Y a lo mejor decimos: Caín fue malo, Caín fue un asesino, y su descendencia no fue mejor que él. Pues sí, hermanos, pero Caín tuvo su momento en la historia de la vida de los hombres, y tendrá su recompensa de acuerdo a la decisión que Dios tenga. Pero aquí se trata de nosotros. Estamos provocando verdaderamente olor grato delante de Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, o estamos meramente cumpliendo por formulismo. Hermanos, en la iglesia no podemos estar, hermanos, incorporados meramente por una, hermanos, necesidad de asociación. En la iglesia tenemos que estar por, hermanos, el reconocimiento a Dios, para darle a Él la honra y la gloria. Y dependiendo de lo que nos toque hacer, hagámoslo con el corazón. No lo hagamos para agradarnos a nosotros mismos. Hagámoslo para que sea Dios a quien se le dé el reconocimiento. Por eso el rey David decía de una manera muy, muy clara: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y es importante que la iglesia en el tiempo presente, a quien le dé reconocimiento, sea Dios. Si habláramos del canto y Dios le ha dado a usted ese don, ocúpelo para honrar a Dios, no para que a usted le pongan un trofeo o para que usted lo pongan en un pedestal y digan: mira qué buen cantante. Si usted es un buen predicador, hágalo para que honre a Dios, no para que le digan a usted que es un gran predicador. Hágalo para honra de Dios, porque hay quienes proyectan un olor diferente. Y si no somos cuidadosos y promovemos, hermanos, el reconocimiento a Dios, el olor que vamos a proyectar va a ser un olor, hermanos, no grato. El apóstol Pablo, en la carta, hermanos, a los de Corinto, en el capítulo 2, del verso 14 al verso 16, dice lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. O sea, por nosotros el olor es suave o no, por nuestra actitud. Dice el verso que enseguida: porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La pregunta con la que, hermanos, concluye esta reflexión del apóstol Pablo
nos debe de llevar a nosotros a pensar cómo poder verdaderamente provocar que el olor de nuestra vida sea para vida y no para muerte. Porque al pueblo de Israel y a nuestro antecesor Caín, porque hermanos, aunque no lo querramos, son de la descendencia, somos descendencia de los primeros padres, hermanos, también esa situación le fue, hermanos, contraria, porque después de haber procedido mal, el olor que proyectó delante de Dios no fue el grato. Hoy nosotros también estamos ante una circunstancia especial. El Señor nos ha dado una oportunidad maravillosa de poder, hermanos, vivir para Él, hacer lo que realmente a Dios le agrada y poder verdaderamente hacer que el ingrediente del olor suave, el Señor lo vea, hermanos. El ingrediente del olor suave en el pasado, en el caso de Caín y de Abel, en el caso de Abel, hermanos, el Señor lo percibió dentro de él porque lo hizo con el corazón. Y en el caso de Caín no fue así, hermanos. El elemento de ese olor suave es el corazón, mis hermanos. Y el Señor nos lo pide. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si usted va a cumplir con el sábado, si usted va a ofrecer un holocausto de labios, si usted le va a cantar a Dios o ha compuesto algo para Dios, si usted va a ofrendar, va a celebrar las fiestas, va a diezmar o va a arreglar el templo o va a hacer lo que tenga que hacer, hágalo con el corazón, porque el día que lo hagamos así, ese olor suave subirá a la presencia de Dios y el Señor se agradará. Y no vaya a suceder que nos pase como a Israel, que llegó el momento en que a través del profeta Isaías, el Señor le dijo, ¿yo para qué te pedí esto? Y no es que el Señor no lo haya pedido, lo que sucede es que lo que se ofrecía a Israel no correspondía a lo que Dios le había pedido. Y por eso, hermanos, en el tiempo presente, cuando se trata de trabajar por la obra de Dios, desde el punto que nos toque trabajar, desde lo que nos toque hacer, hagámoslo con el propósito de que sea Dios el que sea honrado, no para que a nosotros nos den títulos, no para que a nosotros, hermanos, nos pongan diplomas y nos digan que somos buenos. El Señor, cuando tuvo esa conversación con ese joven en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, y ese es Dios. Y los hijos de Dios en el tiempo presente, lo que tenemos que promover, hermanos, es la honra de Dios. Es verdad que el apóstol también dice que prevengamos la honra los unos para los otros, pero el reconocimiento supremo, hermanos, y la verdadera adoración le corresponde al Padre. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Si nosotros leyéramos el capítulo 44, en aquella profecía, hermanos, que maneja este mismo profeta, en donde se habla de aquellos tres grupos, en donde se habla de los primeros, y se dice que se llamarían del nombre de Jehová, que los otros se llamarían del nombre de Jacob, y que los terceros escribirían con su mano a Jehová. Y se habla, hermanos, de los hijos de Dios, del pueblo de Israel y de la iglesia de Dios. El Señor dice que todos los que llevan su nombre fueron criados para su gloria, no para nosotros, nuestra gloria, hermanos. No para que nosotros recibamos un reconocimiento exacerbado que a veces nos haga, hermanos, caer en la vanagloria. Decía, hermanos, el rey David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos dar cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Si usted tiene la capacidad de componer, compóngalo para Dios.
Si usted tiene la capacidad de cantar, cántelo para Dios. Si usted tiene la capacidad de predicar, predíquelo para Dios. Si usted tiene la capacidad de evangelizar, evangelice para Dios y busque que el olor suave suba a la presencia de Dios, como en el caso de Abel, y entonces el trabajo y lo que usted haga será reconocido por el Padre y tendrá la vida eterna. Así tiene que ser el pensamiento de la iglesia, porque no podemos perder de vista que lo que le agrada a Dios, hermanos, siempre será, como lo leímos en el libro del profeta Isaías, esa sencillez, esa humildad que distingue a los verdaderos hijos de los que no lo son. Y las dos simientes que caminaron desde el principio, hermanos, se separaron por un solo detalle, que mientras unos agradaron a Dios, los otros se desconectaron de su Creador. Hoy la misma situación se vuelve a vivir y tenemos la oportunidad maravillosa de poder, hermanos, hallar gracia a los ojos de Dios, haciendo lo que el Señor nos pide. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Pero si lo que hacemos es para agradar a los hombres, entonces no estamos, hermanos, conectados con nuestro Creador. Estamos en la misma situación que Caín y tengamos cuidado, porque si el Señor no acepta lo que nosotros hacemos, nos puede pasar, hermanos, lo que le pasó a Caín, que se demudó su rostro, que su estado de ánimo se alteró y terminó por alejarse y alejar a su simiente de la presencia divina. El Señor dice aquí, hermanos, que nosotros tenemos que ofrecer sacrificio que sea agradable a Dios. Y el trabajo de la iglesia en el tiempo presente tiene que ser como dijo el profeta Oseas en el capítulo 14, versículo 2. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios. Dios quiere, mis hermanos, un corazón sincero. Por eso lo dijo a través del rey Salomón: hijo mío, dame tu corazón. Cuando Eliabe, hermanos, fue buscado del profeta, dijo: aquí está el ungido del Señor. El Señor le respondió a Samuel: no mires a lo grande de su parecer ni a la hermosura de su rostro, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Y si hoy cantamos, y si hoy cumplimos con el sábado, si hoy cumplimos con los mandamientos de Dios, si hermanos estamos celebrando sus fiestas, si estamos diezmando, si estamos, hermanos, haciendo lo que nos pide el Señor y lo hacemos con el corazón, entonces todo cuanto hagamos subirá a la presencia de Dios como un olor suave, grato delante del Padre, y como dijo, hermanos, el profeta Malaquías, habrá de estarse escribiendo un libro de memoria donde el nombre nuestro estará presente, y en el día postrero, cuando el Señor venga, entonces escucharemos las palabras: benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros. Si nuestro corazón se ha enaltecido, tengamos cuidado, corrijamos esos defectos, porque lo que quiere Dios es un corazón humilde, y este es el olor suave que el Señor busca en la vida de los hombres en todos los tiempos. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.